Y gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Torre Médica. Ahora tenemos la fortuna de contar con la presencia de la doctora Claudia Robles. Ella es ginecobstetra y detrás de cámaras también nos platicaba un poquito del papel que funge también dentro de la política. En este tema tan interesante que vamos a tocar el día de hoy, lo que es el papel de la mujer en la ginecobstetricia. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, pues gracias por la invitación, contenta, madrugando un poco en domingo, pero muy agradecida de la invitación, con mucho gusto. Clau, entendemos que la evolución en muchos ámbitos, la mujer ha ido ocupando cada día diversos roles. Hoy por hoy, la mujer, tanto en ámbitos profesionales como en ámbitos laborales, en todo contexto, la política también es uno de ellos, pero entendemos que en la salud la mujer logra incursionar en este mundo. Fue hasta el año de 1887 cuando la primera mujer, Matilde, logra graduarse como médico y obviamente incursiona en el ámbito de la ginecología, que creo que de alguna manera representaba ese interés de que la mujer se mezclara en esa parte tan sensible que son las enfermedades que ustedes viven, ¿no? Sí, bueno, en todos los términos social, económico, cultural, nos ha tocado ir evolucionando, ir incursionando, ocupar más espacios cada vez, cosa que nosotros lo vivimos en carne propia. Fuera de cámaras hablábamos de que en nuestra época de estudiantes, que ya se cuentan algunos años atrás, nos tocó tener pocas profesoras mujeres. Nuestros profesores eran hombres, muchísimos de ellos valiosísimos, por supuesto, y el que fueran hombres, no, en este momento no estamos que, ay, ¿por qué no hubo más mujeres? No, porque socialmente muy probablemente no se habían dado las facilidades para ello. Nos tocó que nuestras madres vivieron para la casa y ya las generaciones pues yo soy casi cincuentona, nos ha tocado como picar piedra, nos tocó pedir el espacio o exigirlo en muchas ocasiones para prepararnos, para desenvolvernos laboralmente, para competir por un espacio donde tradicionalmente ha sido ocupado por hombres. El área de la ginecología no ha sido la excepción. Por supuesto que ahora, en el contexto social, muchas mujeres prefieren ir con una mujer a que la explore por lo sensible que representa la zona íntima, por ejemplo. Poco a poco, la mujer, al ir ocupando más espacios, también obviamente tenemos más oferta. Si proporcionalmente hablando somos más doctoras, mujeres, las que estamos en el área medicina privada o medicina pública, pues tenemos más oferta para que las pacientes ahora nos contemplen o nos fueron contemplando con mayor afinidad, porque sí habla mucho de el que nosotros estemos metidas en esta área tan sensible como es la ginecología, nos toca ser afines, nos toca ser empáticas, nos toca vivir en carne propia lo que la paciente viene a consultarnos. Y entonces eso le incrementa la sensibilidad, ¿cómo no? Eso es indiscutible, que tenemos mayor sensibilidad para muchas áreas que muy probablemente los varones no, y no porque no quieran hacerlo, sino porque no les toca vivirlo. No es lo mismo, y siempre lo he dicho yo, y mis pacientes, si alguna me escucha, va a saber que es algo que yo les digo, es que no es lo mismo que lo leas y que te toque en la formación académica saber la evolución del trabajo de parto que haber parido un bebé. Nunca se va a comparar. Y entonces eso nos abona mayor sensibilidad al sector femenino y por supuesto que nos ha permitido poco a poco incursionar y estar más presentes en el área laboral en la ginecobstetricia. Esa parte, Anaí, yo creo que vas a estar tú como parte del equipo que hemos conformado no solo en la conducción de este programa, sino yo creo que esa parte, el reforzamiento de esa sensibilidad hacia el dolor, que no solo la mujer, cualquier ser humano, pero la mujer tiene una sensibilidad y un toque diferente. Por eso es la responsable en el hogar, ¿cierto, Anaí? Sí, así es. Creo que somos las que tomamos la pauta en el hogar de, ¿sabes?, algo veo mal, simplemente nuestros pequeños cuando ya somos mamás o una personalmente, ¿no?, que decide cuándo acudir al médico, con qué médico acudir. Hemos visto que hoy en día ya
estamos a un 52% de mujeres médicos ginecobstetras contra un 48%, o sea, ya llevamos un poquito más de gane, ¿no? vamos ganando. De hecho, también comentando, le mando un saludo a una doctora que es compañera generacional de nosotros y que a mí me dio mucho gusto felicitarla porque recientemente le dieron el nombramiento de ser la coordinadora o directora del área de posgrados en el CUCS, en el Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara. Entonces, ella siempre se destacó por ser excelente, siempre fue súper estudiosa, súper responsable, estuvo haciendo la especialidad un año abajo, que ella llegó de R1 cuando ya era especialidad en el segundo año, y siempre fue su característica ser súper trabajadora. Y entonces, ahora, ver el fruto de su esfuerzo con un nombramiento que jamás en la vida hubiera uno pensado que lo hubiera ocupado una mujer, en este momento lo está ocupando una mujer, y una mujer de mi generación. Entonces eso también me da mucho gusto porque no está pasando que las jefas o las directoras tienen 70 años, no están esperando a que alguien cumpla 70 para reconocerle su trabajo, y eso es algo, se llama Elizabeth Camarena, por cierto, un saludo muy afectuoso para Elizabeth Camarena. Ella es más joven que yo, tal vez 1 año o 2 años más joven que yo, pero no se está esperando a que alguien tenga 70 años para hacerle un reconocimiento a su esfuerzo, porque esto que le está tocando desempeñar un papel directivo, está reconociendo el trabajo que ha hecho, porque me consta que ha sido por su trabajo y su esfuerzo lo que ha conseguido. Entonces, eso da mucho gusto. En el área, por ejemplo, en ginecobstetricia también sucede que poco a poco la información en redes sociales, el acceso a la información a las nuevas generaciones, también ha roto muchos tabúes respecto de que si voy con el ginecólogo lo van a ver mal. Nuestras adolescentes ahora, en el mejor de los casos, acuden con nosotras para buscar asesoría respecto a su sexualidad. Y entonces nosotras, o atrás de nosotros, unas 5 años atrás o 10 años atrás, ni de broma se trataba la sexualidad en casa, porque era como un tema oculto. Entonces ahora las nuevas generaciones ya te lo exigen, porque aparte están inmersos en un mundo de información que ya no puedes contener que los niños te pregunten cosas a edades más tempranas. Y las niñas, por ejemplo, respecto de la sexualidad, pues cada vez empiezan su sexualidad más tempranamente, y en el mejor de los casos acuden con un profesional de la salud a que les asesore. Entonces, también ha pasado que ahora no vas a la ginecóloga solo porque estás embarazada. Ya te casaste, estás embarazada, vas a tener un hijo y entonces vas a ginecología. No. Cada vez, afortunadamente, ha ido descendiendo el grupo de edad que nos toca ver. Y actualmente, por decir, recientemente atendí de un parto a una niña que a mí me tocó sacar del abdomen de la mami. Entonces, ya me está tocando abuelear en el área de la ginecología. Entonces, digo, bueno, esa niña vino conmigo mucho antes siquiera de casarse o de buscar reproducirse. Entonces, eso es muy padre porque la medicina preventiva finalmente es la más barata de todas las medicinas. Es la más barata, es mucho más sencillo, mucho más barato, con el mayor impacto social que podemos tener es hacia la prevención. Y entonces ahora sí están viniendo las niñas desde la edad escolar, porque la mamá me la trajo. Oiga, doctora, fíjese que yo veo como que su pantaletita tiene alguna manchita, quisiera ver si no es algo malo. Y yo no me acuerdo que mi mamá hubiera hecho, y digo, mi mamá se esforzó muchísimo por todos nosotros, pero no estábamos en esa época de hacer tanta medicina preventiva como afortunadamente hoy se está dando. Y nos llevan a las niñas no porque ya salieron embarazadas y bueno, hubo un boom en la casa y viene la mamá toda compungida porque, doctora, a ver, para que nos ayude a darle el control prenatal o a qué quieren que les ayude, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno de la desinformación creo que le estamos ganando. Creo que poco a poco se está ganando el terreno hacia decirle a la gente, no tienes que ir con el ginecólogo solo porque tienes una molestia o solo porque saliste embarazada sin planearlo o solo porque tienes una gran tumoración que ahora te molesta y la palpas tú y entonces es un cáncer avanzado. Creo que poquito a poco, doctor, estamos como tratando de picar piedra en que la gente se le quede grabado que la medicina preventiva es la mejor medicina que podemos ejercer. Por eso crear, Claudia, foros como estos, espacios como esos, donde el objetivo primordial es orientar a la sociedad en general. Y hacemos mucho énfasis, y lo decimos muy fuerte y que suene con eco, que en primer lugar la mujer como parte pivote en la salud familiar representa obviamente una condición de bienestar y de prevención puede cambiar mucho la directriz.
un cáncer detectado a tiempo se puede convertir en algo francamente curable. Así es. Un cáncer no detectado de manera oportuna porque no existe una educación de prevención para cáncer cervicuterino, para cáncer mamario. Yo les digo que solamente un mes al año para un cáncer de mama, solamente un mes al año para un cáncer de próstata, son muy pocos espacios para poder abrir espacios educativos en donde la cuestión formativa, abrir foros, fomentar de alguna manera que la sociedad entendamos que la educación es algo primario. Así es. Y esa parte, yo creo que tú que la trabajas desde muchas trincheras, como ginecóloga, como madre, como pareja, como especialista del área y que has trabajado como puntal en la parte de lo oncológico, porque te ha ido paulatinamente dictando tu ver y aprender cómo esto ha cambiado, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el área oncológica, yo siempre les digo a las pacientes, es que hay que pensar en el cáncer. Al pensar como profesional de la salud, al pensar en el cáncer, el que sea, bueno, acá en el área urológica, nosotros en la ginecológica, pensar en el cáncer te hace levantar la antenita y decir, a ver, mi paciente viene conmigo al consultorio a tomarse un Papá Nicolau de control, qué bueno. Le tomo un Papá Nicolau y le digo, a ver, déjame revisarte tus glándulas mamarias. Ay, doctora, pero es que yo nada más venía al Papá Nicolau. Sí, no importa, pero tú eres toda. Tú eres toda y yo te tengo que revisar desde arriba hasta abajo. Y entonces, muchas ocasiones me ha tocado detectar tumores que no fueron por nada el motivo de la consulta. Y entonces la paciente fue por otra circunstancia, pero el pensar o el tener la antena continuamente, no nada más en octubre para cáncer de mama, sino todo el tiempo, levantar la antenita pensando en el cáncer te hace que detectes más. ¿Por qué? Porque entonces ya te metes a decirle, a ver, tú no veniste por esto, pero estás en el grupo de edad mayor de 40 años, ¿cuándo te hiciste una mamografía? Nunca es momento de empezar. No veniste a eso, pero es momento de hacer la medicina preventiva orientada a detectar cáncer de mama, porque entre más temprano se detecte, es mayor la posibilidad de que la paciente sea curada, ¿sí? Y no tenemos que empezar a los 40 años, estoy hablando de la mamografía, pero si una paciente conmigo viene por X circunstancia y tiene un grupo de edad, yo empiezo desde los 20 años en forma obligatoria a hacerles un ultrasonido mamario al año y no implica gran cosa, ni gasto, ni esfuerzo, una vez en el año hacerte un ultrasonido mamario. Y eso me ha permitido detectar muchísimos cánceres, muchísimos, no poquitos, muchísimos, y afortunadamente contar entre pacientes sobrevivientes de cáncer de mama. Y es que eso va a ser la diferencia, Anaí. La diferencia es pensar en el cáncer para que lo detectes temprano. Bueno, primero lo descartes en el mejor de los casos, ya descartándolo, si te toca detectarlo, que sea una etapa más temprana, donde la oportunidad de curación es muy alta y donde afortunadamente la evolución, por ejemplo, en cáncer de mama ha sido de que actualmente se considera una enfermedad crónica, o sea, afortunadamente se ha posicionado como una enfermedad crónica gracias a que la sobrevida es muy alta. Por el diagnóstico temprano, como no, el impacto que ha tenido la mamografía en diagnosticar tempranamente ha sido muy alto. Los agentes quimioterapéuticos y los manejos que actualmente se dan le ofrecen más posibilidad de sobrevivir a una persona. Entonces, si antes tener cáncer de mama se veía como que tenías que morir sí o sí, ahora sabemos que no, que 8 de 10 se pueden curar. Claro. Y se pueden curar como si se diagnosticaron tempranamente y si se dio el manejo adecuado, que la paciente reciba realmente a lo que es candidata. Y entonces, el pensar en el cáncer te hace detectarlo en forma más importante o numéricamente hablando. A lo mejor yo tengo muchísimos cánceres detectados en comparación a otra de mis compañeras que su área está más sensibilizada hacia obstetricia, por ejemplo, o hacia el diagnóstico materno-fetal. Entonces, hay tantas áreas de la ginecología y tanto desarrollo que ha habido en cada una de ellas que nos ha dado la oportunidad de crecimiento y de detección oportuna y de espacio de sobrevida de las pacientes. Cáncer cervicouterino, por ejemplo, en nuestro estado es el segundo lugar, mama ocupa el primero, pero en el sureste del país sigue siendo la primera causa de mortalidad de nuestras pacientes. Y entonces ves, bueno, las comunidades de poco acceso, poca posibilidad de que las pacientes vengan a una clínica de displasias, por ejemplo, que aquí en Jalisco hay más de alguna, y donde se diagnostican y se tratan en forma más temprana el cáncer. Entonces, todavía tenemos población en México que está en lugares muy recónditos, donde de verdad no tienen acceso a hacerse un Papá Nicolau en forma periódica y donde todavía cáncer cervicouterino sigue siendo el primer
primer lugar porque se diagnostican etapas muy, muy avanzadas. Entonces ahí ya cuando llegan a un hospital de referencia, llegan a cirugías muy invasivas, quimioterapia y posibilidades de muy, muy bajitas de sobrevida. Pues es algo que yo creo que es importante que reforcemos y que obviamente podemos planchar más en la sección de mesa de conclusiones. Te invito a que te quedes para que compartamos junto con Irene cómo podemos darle más continuidad y que la mujer fortalezca más este espacio. ¿Te parece? Muy bien. Continuamos en Torre Médica. Continuamos.